Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer, como siempre, estar por acá con todos. Como les decía, hoy vengo súper uniformada, con gorra y todo. Me van a disculpar la gorra, pero es que andaba en una actividad de la gerencia de nosotros y pues nos pusimos la camiseta hoy, ¿verdad? Entonces, aquí corriendo un poquito, me vine uniformada a dar la presentación. Como bien lo decía Marquitos, esta presentación, pues vamos a tocar el tema de lo que es gestión empresarial y toma de decisiones familiares. Esta primera parte yo diría que es un poquito teórica, ¿verdad? Más de conversatorio que de números e indicadores. Esa la vamos a dejar para la parte 2, un poquito ya más de lo que son los indicadores como tal, porque es importante tener tal vez una serie de conceptos que son o que se deben desarrollar antes de empezar a ver indicadores dentro de una empresa lechera. Tenemos que ordenar ciertos aspectos que son importantes, como lo que es la gestión, ¿verdad? Dentro de una familia, que suena muy sencillo donde se dice, pero en realidad no es tan fácil, ¿verdad? No es fácil hacerlo. Y creo que los que han tratado de involucrar a sus familias dentro de todo este tema, pues lo saben y no les estoy contando nada nuevo. Me encantaría que lo podamos hacer de una manera, conversatorio. Si ustedes quieren interrumpirme, me pueden interrumpir. Yo no puedo ver las manitas alzadas, ¿verdad? Porque tengo la computadora en modo presentación, pero ustedes nada más abren su micrófono y me pueden interrumpir con toda la confianza del mundo. Entonces, vamos a arrancar por acá. Y esta diapositiva que estamos viendo por acá no está puesta por casualidad. Esa imagen que tenemos de fondo no está puesta de casualidad. Tiene un porqué. No sé si alguien me quiere decir qué estamos viendo en esa imagen, qué es lo que vemos a primera impresión donde ustedes la ven. ¿Qué les dice esa imagen? Tal vez alguien que me ayude, abra el micrófono con toda la confianza del mundo y me pueda decir ¿qué es lo primero o la primera impresión que ustedes tienen donde vemos esa fotografía? Hola Katia, Hola, Gerard- buenas, ¿con quién tengo el gusto? Para ver con Gerard- quién me está hablando. Gerardo Wong. Don Gerardo, un placer. Igual, felicitarla porque esa indumentaria que usted anda es de orgullo. Exactamente, con mucho orgullo, don Gerardo. Vea, me parece que en la pantalla de diapositiva creo que vienen las diferentes generaciones que estamos luchando para que en Dos Pinos se den ese traslape entre el relevo generacional. Correcto. Vea, sí, estaba viendo que el señor mayor con un cuaderno, el joven que está ahí en el centro lleva, no sé, algo, la otra lleva una computadora. Correcto. Se ven los cambios generacionales, ya que el manejo de esa tecnología. Muy, Y muy y un dron observadores usted y atrás. doña Anabel. Y Correcto, un- exactamente. Demasiado observadores usted y doña Anabel, porque ahí la vi susurrando. sí, por aquí está la par mía. Genial, doña Anabel, un placer también. Me encanta, claro que sí, se trata de eso. Esa imagen nos muestra ese cambio en el uso hasta de las tecnologías que hemos tenido a través del tiempo, ¿verdad? El asociado productor, pues, en su momento, el que inició tal vez nuestros abuelos y demás con una hoja de papel, con una ficha en la mano, ¿verdad? Era todo lapicero. Ya quien llega, que son sus hijos, sus nueras, pues empiezan con la computadora, ya dan un pasito más y los que vienen todavía con una tecnología más de punta ya son drones, ya son planos distintos, de inteligencia artificial utilizada en las fincas. Ya estamos dando pasos acelerados en el uso de la tecnología. Y todo esto al final integra ese relevo generacional que muchas veces se convierte en un choque, ¿verdad? Para poder dar esos pasos, porque tal vez el señor no quería empezar a usar la computadora porque le daba susto que sus datos estuvieran en una máquina y tal vez este ya no quiere usar inteligencia artificial porque también sus datos andan nadando en la web, ¿verdad? Y pueden ser usados en su contra. Tenemos que terminar de dar esos pasos y quitarnos esos estigmas que tenemos muchas veces, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, don Gerardo y doña Anabel hicieron un análisis exactamente como el que yo quería, es decir,
Los cambios generacionales incluyen no solamente personas, sino que incluyen herramientas, incluyen tecnología. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a empezar a conversar por acá un poquito de lo que es la planificación. Voy a cambiarme acá para ir haciendo esto más grandecito y vamos a ir viendo qué es y cómo planificar en una empresa familiar lechera. ¿Qué es planificar? Bueno, ok, planificar es, voy a leer el concepto que pone la academia. En una empresa familiar, el proceso de ordenar las decisiones de la familia y del negocio para producir leche de calidad, para ser rentables y asegurar el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Dice que es un proceso de ordenar decisiones. Como le digo, en el papel suena fácil, pero ya a la hora de hacer ese ordenamiento de decisiones y poner de acuerdo a un núcleo familiar no es tan sencillo, porque somos seres humanos que aunque fuimos criados muchas veces por una misma persona, ¿verdad? Todos tenemos una individualidad y una forma de ser distinta, una manera de pensar diferente, que tenemos ideas independientes, que lo que tenemos que tratar de hacer es ordenar. Y aquí me vengo para acá, que dice organizar los recursos, las personas y los procesos. Entonces, el ordenar ideas es lo complicado de llegar ahí, pero hay un camino para poderlo hacer de la mejor manera y definitivamente lo que queremos hacer es asegurar esa sostenibilidad del negocio en el tiempo, ¿verdad? Queremos que las lecherías tengan un futuro dentro de nuestro país y sobre todo dentro de nuestra cooperativa, ¿verdad? Definitivamente la clave está en involucrar a todas las generaciones. ¿Cómo vamos entonces a empezar a planificar? Bueno, tenemos que definir una visión familiar y los objetivos del negocio. Entonces, aquí empezamos a ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos en la finca? ¿Queremos crecer? ¿Nos queremos mantener? Más bien tenemos que reducir un poco más el negocio. Es clarificar hacia dónde queremos llegar. Definitivamente, y para mí uno de los pasos más importantes es analizar la situación actual de la finca. No podemos empezar a poner objetivos si no sabemos dónde está la finca. Si no sabemos hoy cuánto es nuestras tasas de preñez, si no sabemos hoy cuáles son nuestros días abiertos, si no sabemos hoy si nuestra finca está ganando o perdiendo, o cuánto está ganando o cuánto está perdiendo, no podemos ponernos metas de crecimiento. ¿Por qué? Porque para tener una meta necesito tener un punto de arranque. Entonces, es definitivamente uno de los primeros pasos, analizar cómo está mi finca hoy para que ya en conjunto podamos poner esas metas. Establecer metas a corto, a mediano y a largo plazo. No es lo mismo hablar de que si vamos a comprar un silo o vamos a crecer en la cantidad de vacas en ordeño, ¿verdad? Estamos hablando de dos metas que tienen meses diferentes para llegar a ese objetivo. Comprar un silo nos puede llevar un trámite de 2 semanas, mientras que crecer el hato nos puede llevar 2 años perfectamente. Entonces, tenemos que tener diferentes metas para poder establecer una estrategia de cómo alcanzar esas metas. Y definitivamente, cuando ya tenemos esas metas, tenemos que diseñar estrategias y planes de acción. Entonces, no es solamente decir, ok, vamos a crecer, pero ¿cómo vamos a crecer? ¿Será que nuestros reemplazos que tenemos actualmente tienen las condiciones adecuadas para alcanzar el peso que tienen que tener para preñarse? ¿O nuestras condiciones actuales en la crianza de reemplazos no nos van a ayudar hoy para alcanzar lo que queremos más adelante? ¿O será que tenemos que pensar en crecer en cantidad de acciones porque ya las que tengo no me alcanzan en cuota, ¿verdad? Entonces tenemos que diseñar esa estrategia de cómo alcanzar esa meta. Asignar responsabilidades y recursos. Y ya ahorita vamos a hablar un poquito con más detalle de esta asignación de responsabilidades que definitivamente involucran a todo el entorno familiar. Dar seguimiento, evaluar y ajustar. No podemos dejar las cosas en el papel.
o en un Excel, o en un Word, o en una plantilla. Si las cosas no se dan con seguimiento, si no establecemos fechas para hacer revisiones, rara vez un proyecto camina. Entonces, para que un proyecto avance, tiene que tener fechas y para que tenga fechas, tiene que tener una evaluación constante y un seguimiento constante, que si bien es cierto, puede tener ajustes en el camino, si no lo revisamos, pues no alcanzamos esas metas. Entonces, ¿por qué es importante todo esto al hablar de planificación? Bueno, porque esto va asegurando la continuidad del negocio familiar entre las diferentes generaciones. Definitivamente, donde hay orden está Dios. Y donde hay orden y podemos establecer esas metas, ya sea de producción o de rentabilidad, pues va a mejorar la utilidad de la finca y sobre todo el uso eficiente de los diferentes recursos que tenemos. Promueve el bienestar animal y la calidad de la leche, definitivamente va de la mano. Si tenemos un control, pues nuestro hato va a estar más saludable porque vamos a tener monitoreado todos esos puntos de acción, ¿verdad? Contribuimos al ambiente y a un desarrollo sostenible porque definitivamente parte de los objetivos de una finca, al estar estructurado, pues va a ir contribuyendo en hacer mejor las cosas y fortalece la unión y la comunicación de la familia. Si nosotros tenemos un plan de acción y una planificación, el conversar muchas veces se puede volver más fácil, pero ya ahorita vamos a hablar también un poquito más detallado de esa parte de comunicación. Y definitivamente en Dos Pinos creemos que planificar en familia es el primer paso para construir un mejor futuro para nuestra finca y para Costa Rica. Por lo tanto, estas charlas que está ofreciendo el Comité de Educación y que en periodos anteriores también se ha hablado de relevo generacional y de la parte de esa unión en familia que se debe de tener, pues son pasos, creo yo, definitivamente para fortalecer nuestra cooperativa desde el sector primario. Ustedes son el corazón de la cooperativa. Si dentro de ese corazón de la cooperativa no existe un orden familiar, es muy difícil que empezamos a crecer. Entonces, definitivamente en Dos Pinos creemos en que tenemos que fortalecer la familia, ¿verdad? Tenemos que fortalecer estas partes de gestión familiar para poder alcanzar las diferentes metas. Ahora sí, cuando hablamos de planificación, tenemos que definitivamente hablar de un plan de trabajo, de elaborar un plan de trabajo. Y aquí sí nos tenemos que sentar a hacerlo, tenemos que tomar una computadora, tenemos que tomar una tableta, tenemos que sentarnos y pues estructurar lo que queremos, no dejarlo solamente en palabras. ¿Qué es un plan de trabajo? Bueno, un plan de trabajo es la hoja de ruta que alinea a la familia y el equipo hacia metas claras, medibles y alcanzables. Y esto es muy, muy importante. No son solo cosas que queramos y que no las podamos medir. Tienen que ser cosas que nosotros podamos tener claro con métricas para saber si estamos evolucionando o no estamos evolucionando. ¿Verdad? Y esto obviamente nos va a asegurar pues ese crecimiento de la finca que queremos y sobre todo tener esa ruta un poco más clara a nivel de familia. ¿Cuáles son los pasos para construir un plan de trabajo efectivo? Vamos a ir viendo estos pasitos. Como les decía, tenemos que definir la visión de la familia y aquí inevitablemente nos tenemos que reunir en familia y tenemos que expresar qué es lo que quiere cada miembro de la familia y llegar sobre todo a un acuerdo. Creo que definitivamente no es fácil, pero sí se puede hacer. Y ahora más adelante hay una parte que habla del respeto que es muy importante, pero sí tenemos que reunir a la familia y decir, ok, de los, no sé, 4, 5, 6 personas que componen esta familia, ¿quiénes sí quieren formar parte del negocio, verdad? Y quiénes sí quieren continuar este negocio. Y aquí voy a decir algo que es muy importante. No podemos obligar a las personas a querer algo. Puede ser que hayan personas o miembros de la familia que no quieran continuar con ese negocio familiar. Y también tenemos que aceptar eso. Sé que a veces es complicado y es difícil, pero parte de definir la visión familiar es también aceptar de que haya miembros en la familia que no quieran continuar un negocio.
Creo que para un papá o una mamá asociada productora, que un hijo le diga que no quiere continuar con el negocio lechero, pues es casi una puñalada al corazón, ¿verdad? Máxime si son amantes de este negocio tan maravilloso, pero tenemos también que aceptar que muchos de los hijos pueden ser que no lo quieran continuar. Pero entonces vamos a trabajar con los que sí quieren continuar ese negocio. Capaz si no son los hijos, capaz si son los nietos, ¿verdad? Entonces vamos a saber identificar quiénes realmente quieren trabajar para definir esta visión. Volvemos otra vez como paso 2, a analizar la situación actual. Tenemos que realizar ese diagnóstico honesto usando datos y herramientas. En estos momentos, BAMIS y CAL son dos herramientas sumamente fuertes que tenemos a la mano. Tenemos otros software a nivel tanto reproductivo que también les pueden funcionar pues para definir lo que son indicadores reproductivos e indicadores económicos para obviamente analizar esta situación, ¿verdad? De cómo estamos hoy para saber a dónde queremos llegar. Tenemos que definir objetivos SMART. ¿Qué significa SMART? Bueno, son objetivos así, a una manera fácil de explicarlos, que sean específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, relevantes y con un tiempo definido. Y esto es muy importante. A veces cuando hablamos de tiempos definidos, suena repetitivo y normal, pero cuando nosotros realmente decimos, queremos alcanzar una edad al primer parto de 25 meses, ok, ¿en cuánto tiempo? Ya estamos trabajando para alcanzar esa edad al primer parto. O acá le puse un ejemplo de aumentar la rentabilidad actual en un 3% anual. 3% es muchísimo, ok. Anual, ¿para qué año? Ok, vamos a alcanzarlo a 2 años. 2 años tenemos que tener un 3% más de lo que tenemos ahorita. ¿Cómo? Ok, con esta y esta estrategia, ¿verdad? Es decir, tenemos que medir y ponerle números a esas metas que queremos alcanzar. Establecer esas acciones, ¿verdad? De qué haremos para lograr cada objetivo. Y muy, muy importante, asignar responsables y recursos. Cada acción que queramos tomar en una finca o que queramos ponerle una meta, tenemos que poner un responsable. Y aquí es donde ya empieza pues a figurar esas personas que realmente quieren formar parte de las decisiones de la finca. También tenemos que asignar recursos, tenemos que asignarle tiempo, tenemos que asignarle dinero, tenemos que asignarle insumos. En la segunda parte vamos a ver un poquito de cómo se asignan esos recursos dentro de una finca, ¿verdad? Son parte de las herramientas que se les van a dar, pero definitivamente tenemos que saber que las tareas tienen que tener dueños. Involucren a todos los miembros de la familia según sus talentos. Ahorita vamos a hablar también un poquito más de este tema, de los talentos de cada una de las personas involucradas. Dar seguimiento y evaluar, como les decía anteriormente, si no damos un seguimiento y si no evaluamos lo que vamos avanzando, voy a poner avanzando entre comillas, no vamos a avanzar, porque necesitamos saber, ok, ¿qué realmente ya se cumplió? Bueno, ok, es que necesitábamos la visita al veterinario. ¿Quién coordinó la visita? Nadie la coordinó, solo quedó en la mesa y nunca se dijo quién iba a llamar al veterinario. Pasaron el tiempo para que vinieran a hacer una evaluación nutricional. 2 semanas, 3 semanas y nadie llamó y contactó al nutricionista porque nada más quedó ahí en esa mesa y no se dio ese seguimiento. ¿Para qué? Para continuar, para nosotros avanzar. Definitivamente tenemos que tener herramientas que nos ayuden a hacer esa planificación. ¿Cuáles herramientas? Un calendario anual, indicadores, esto lo vamos a ver a más detalle, si Dios lo permite, en la próxima fecha de la capacitación, presupuestos, que ya hemos hablado de presupuesto, les hemos enseñado a hacer presupuestos y definitivamente tenemos que implementarlo en las fincas y las reuniones familiares. Y aquí voy a enfatizarlo varias veces. ¿Por qué? Porque la comunicación es clave para mantener alineados los objetivos. Si no hay comunicación, estamos mal. ¿Qué hacen los líderes lecheros del mundo? Y aquí son algunos ejemplos. Ok, en Estados Unidos las familias le dan un enfoque más en datos y en tecnologías, ¿verdad? Usan diferentes software que utilizan KPIs con metas estandarizadas, ¿verdad? Para poder alcanzar ciertos objetivos. En Nueva Zelanda, las familias se centran en lo que es eficiencia y sostenibilidad. Tienen un enfoque más en pastoreo,
en eficiencia por hectárea y en una sostenibilidad familiar. En un país como Brasil, la gestión profesional y escala, generalmente ellos lo que hacen es que los familiares que se van a involucrar los capacitan de una manera integral, ¿verdad? Para gestionar ese talento humano. Y en Colombia existe una asociatividad y mejora continua bastante bonita, donde promueven la planificación participativa de las familias. Es un modelo muy interesante y bastante replicable que podríamos hacer acá en Costa Rica, ¿verdad? Donde se tienen programas de alianza y demás, pues con conexiones entre familias para poder avanzar, ¿verdad? De lo que es la sucesión familiar. Definitivamente, la comunicación abierta, los roles y las responsabilidades, la capacitación continua, el enfoque en la sostenibilidad y pensar en la sucesión tienen que ser claves para alcanzar esta planificación. Distribuir mejor para crecer juntos. Como les decía, estos modelos exitosos, las fincas más sostenibles, no son las que trabajan más, sino las que distribuyen mejor las responsabilidades. A mí, cuando alguien me dice, ay, es que yo trabajo de sol a sol, de las 4 de la mañana y son las 7 de la noche y sigo ahí dándole, usted se pregunta, híjole, ¿será necesario esa cantidad de tiempo para sacar adelante un negocio? ¿No será que más bien necesitamos apoyo y distribuir responsabilidades y tal vez esas ganas de hacer todo yo no nos permite dar ese salto? Países grandes que son fuertes en la producción de leche, pues se enfocan más en distribuir estas responsabilidades, en hacer el proceso más fácil y en tener una participación colectiva, ¿verdad? Para poder alcanzar estas metas. Existe una participación muy activa dentro de las familias. Y aquí viene algo importante. ¿Cómo lograr una participación activa en la empresa familiar? Como les digo, decirlo es fácil. Cuando ya damos el paso es más difícil, pero sí lo podemos hacer. Existen familias que las he visto salir adelante juntas poniéndose de acuerdo. Entonces, los modelos sí podrían ser replicables en muchísimas familias. Cuando cada miembro se siente parte, la finca avanza. Hay algo importante acá y es que las personas sientan que su opinión es escuchada. No es solamente reunirse por reunirse, ¿verdad? Sino que realmente cuando Susanita habla y dice que tiene una idea, realmente papá, mamá o los tíos la puedan escuchar y tratar de poner esa idea en práctica para que Susanita se sienta parte de la finca. Participar es decidir, aportar y comprometerse con los resultados. Es decir, es una integralidad de las ideas. ¿Por qué es clave la participación activa? Bueno, porque necesitamos ideas nuevas, necesitamos una mejora continua y generalmente las mejores ideas vienen de personas que vienen empezando, porque vienen como con toda esa energía para poder hacer las cosas diferentes. Vamos a hablar de 5 pasos que son importantes para fomentar la participación activa dentro de esta empresa lechera, dentro de nuestras empresas lecheras. Comunicar con claridad y escuchar activamente. Como les decía, no es solamente reunirse y decir que la persona habla y decirle, ah, sí, 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 ¿verdad? Es muy normal que hagamos ese, sí, 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 lo vemos más adelante. Y ese más adelante se convierte en que la siguiente sesión le decimos lo mismo y a la siguiente le decimos lo mismo, pero no ponemos en práctica esa escucha abierta. Realmente la idea que me están diciendo, ¿la puedo aplicar o no? Si no fuera aplicable en la finca, hablar abiertamente de que los objetivos de la finca actualmente no van por ahí, ¿verdad? Entonces podemos decirle, no, mira, esa idea es espectacular, pero ahorita estamos con tal objetivo. No nos calza ese proyecto que vos estás diciendo en estos momentos. Podríamos dejarlo para más adelante, ¿verdad? Pero tener esa opción de poder yo expresarme de una manera clara con las personas que están acompañándonos en la finca. Yo les hablaba de la definición de roles y responsabilidades. Como les digo, esto ahorita lo vamos a desarrollar un poquito más. Es importante asignar las tareas, involucrarse en las decisiones.
Inviten siempre a opinar y decidir sobre temas importantes. Un día una esposa de un asociado productor me decía, Katia, ¿para qué voy a meterme yo en la finca si mi esposo no me escucha? Si lo que yo le digo nunca hace nada de lo que yo le digo, todo lo que yo digo siempre está mal. Es muy difícil que se involucren otras personas si yo no escucho. Y el señor por aparte me decía, es que a mí nadie me ayuda, es que nadie se quiere meter en la finca. Y por el otro lado, la señora me decía eso. Entonces, es donde uno se pregunta, ok, ¿hasta dónde es que yo no permito que se metan dentro de las decisiones que yo quiero tomar, ¿verdad? Y tal vez, como les digo, estas ideas son ideas frescas que nos pueden funcionar. Y aquí tenemos que hablar definitivamente de habilidades blandas, de decir, ok, yo tengo que tener la empatía para saber que no lo sé todo, nadie lo sabe todo, ninguno de nosotros, ni Katia, ni Marquitos, nadie lo sabe todo. Todos los días aprendemos de diferentes personas y tenemos que estar abiertos a esa escucha. Máxime si se trata de familia, si se trata de las personas que también les interesa que el negocio funcione, ¿verdad? ¿Ok? Reconocer y valorar las aportaciones. Esto es muy importante. Y aquí esto es muy importante en especial para las personas que vienen iniciando, para las nuevas generaciones, para ese adolescente que se siente no escuchado, que se siente no reconocido. Tengo que aprender a reconocer cuando mi nieto, cuando mi hijo, cuando mi sobrino dio una buena idea y decirle, mira, lo que me dijiste realmente funcionó o lo que me dijiste lo pregunté y tenés razón. Aprendamos a reconocer cuando alguien hace algo bien. Aunque ustedes no lo crean, ese salario moral, si se podría decir de alguna manera, muchísimas veces pesa más porque es un incentivo para decir, lo hice bien y papá o abuelo o el tío o la tía me están escuchando y lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Entonces, aprendamos también a reconocer y a valorar estas recomendaciones. Formar y desarrollar competencias. Esto es muy importante. No siempre la persona que se quiere involucrar sabe y sabe cero muchas veces, pero si tiene esas ganas de aprender, aprovechemos esas ganas de aprender de esa persona. Mandémoslo a capacitaciones, inscribámoslo en cursos, pongámosles todos los cursos que tiene en YouTube el Comité de Educación, congresos de la Cámara. Es decir, existen muchísimas herramientas de capacitación en los que podamos fomentar y desarrollar estas competencias que tal vez hoy en día esa persona no las tiene, pero que podría llegar a tenerlas. O con solo el hecho de decirle, ok, ¿querés aprender? Vámonos el sábado y tengamos la paciencia de enseñarles las cosas que tal vez para ustedes son básicas, no sé, como una rutina de ordeño, como un plan de fertilización. Algo que para ustedes es del día a día, algo que para ustedes es básico, para esa persona no va a ser básico porque no es su día a día. Y ténganlo por seguro que cualquier cosa pequeñita que ustedes le enseñen, para ellos va a ser en esos momentos una universidad completa, que más adelante puede ser del beneficio para la empresa en general. ¿Ok? Vamos a hablar de algo importante. Existe siempre un organigrama dentro de toda empresa, ¿verdad? Un organigrama donde hay un gerente lechero, que generalmente ese gerente lechero es nuestra asociada productora o nuestro asociado productor quien lidera, quien coordina, quien dirige, ¿verdad? Quien generalmente es el que lleva la batuta de ese negocio. Y tiene dentro de su organigrama, pues una rama operativa que son todos sus colaboradores. Esta rama operativa son las personas que están en la finca, que es ya sea el administrador, si tienen un administrador, el ordeñador, el colaborador de campo, el que cuida los reemplazos, el que se carga el mantenimiento. Este organigrama operativo de colaboradores son las personas que están en el día a día con este gerente lechero. Pero toda empresa lechera
también debería tener una rama familiar, que es una familia empresaria. Es decir, este organigrama lechero tiene que estar dividido en dos, una operativa y una familiar, donde esta rama familiar es donde vamos a involucrar las personas que realmente quieren participar activamente en la toma de decisiones, ¿verdad? Para lograr ese crecimiento de la empresa. Y es aquí donde también va a tener cada uno de ellos una función en específico. Así como mi organigrama operativo, digo, quién es el que ordeña, quién es el colaborador de campo, y así los tengo asignados en mi planilla, yo voy a decir quién de mi rama familiar y de las personas que se quieren involucrar va a ser el encargado de la gestión y la administración de mi finca. Es decir, quién va a ser el encargado de llevar y analizar el BAM con el técnico, quién es el encargado de llevar el SICAL y el de reunirse con los chicos de la unidad de gestión económica. ¿Quién es la persona encargada del análisis de datos, del presupuesto de la finca, del flujo de caja de la finca? ¿Quién va a ser el encargado de reunirse con el veterinario para ver la parte de reproducción? ¿Quién se va a reunir para ver la parte de alimentación? ¿Quién va a ser el encargado de cada vez que tengo que hacer un nuevo cambio en la dieta de los animales? Esto es muy importante, aprender a ver las fortalezas de las personas que están involucradas para poder asignar roles. Y aquí es donde entra algo muy, muy importante. Este gerente lechero tiene que aprender a delegar. Y delegar no es fácil para todos. Y lo digo con conocimiento de causa, porque una persona controladora como esta que les está hablando sabe que no es fácil aprender a delegar, pero con el tiempo, conforme vamos creciendo, las tareas se van haciendo cada vez más complejas y el día a día se va llenando de más actividades. Entonces llega un punto donde vos decís, necesito tener el apoyo de mi equipo para que podamos avanzar. Entonces empezás a identificar y decís, ok, esta persona dentro de mi equipo tiene madera de líder. Ellos son los que se van a encargar de X tarea. Este tiene madera de orador. Este se va a encargar de X tarea. Lo mismo pasa en la empresa lechera, donde este gerente lechero tiene que aprender a soltar y aprender a identificar dentro de su entorno cuáles son las personas que tienen mayor eficiencia para ciertas tareas y para cumplir ciertos roles. Eso es muy, muy importante. Y aquí viene un punto que para aprender a definir esos roles tenemos que conocernos, tenemos que conocer a las familias que tenemos alrededor. Muchas veces somos familia, pero ni siquiera sabemos qué le gusta hacer a mi hijo, qué le gusta hacer a mi nieto, qué le gusta hacer a mis sobrinos, qué le gusta hasta muchas veces hacer a mi esposo o a mi esposa. Y para esto, el estar juntos, el reunirse es demasiado importante. Entonces, las reuniones familiares no son una pérdida de tiempo. ¿Y por qué puse esto por acá? Porque es algo que muchas veces escucho. Un asociado me decía, Katy, es que estarse reuniendo los sábados en la tarde, para mí es perder el tiempo. Yo podría estar en la finca haciendo algo. Y yo le decía, ok, venís a la finca de lunes a domingo prácticamente. Sacar una tarde para poder entender a la familia nunca va a ser perder el tiempo. ¿Por qué? Porque es invertir en comunicación, es invertir en organizar a la familia y definitivamente tenemos que tener esas reuniones planificadas. ¿Por qué? Porque previenen conflictos, alinean objetivos y fortalecen el equipo en familia, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a definir un propósito. Vamos a establecer el objetivo de cada reunión. No solamente es reunirse por reunirse. Entonces vamos a decir, ok, la semana que sigue, los temas que vamos a tratar son, ok, vamos a tratar los temas del cambio de la dieta y vamos a valorar si cambiamos el equipo de ordeño o no.
Es decir, vamos a poner temas en específico para realizar esas reuniones. No es llegar a la reunión sin una planificación. Esto es como si yo llegara a darles una presentación a ustedes y yo no sepa ni qué les voy a decir. Simplemente empiezo a hablar sin una guía. Eso no se vale. Es decir, tenemos que sentarnos y sacar el tiempo de decir de qué vamos a conversar, qué es lo que vamos a definir en esta reunión. Invitar a las personas adecuadas. Y esto es muy importante. No vamos a invitar al hijo que sabemos que no le interesa porque ya me lo ha dicho, porque ya yo se lo pregunté, porque ya tuvimos una reunión en algún momento y él me dijo, mamá, papá, no me interesa la finca. Entonces, ¿para qué lo vamos a hacer ir a una reunión donde sabemos que él va a estar incómodo, donde no le va a interesar el tema, mientras que podemos tener a otro que sí le interesa, que es el que puede tomar la batuta y con el que vamos a llegar a un acuerdo? Fijar fecha, hora y lugar. Duración, podemos hacerlo hasta en la misma finca. Vamos a salirnos de la casa y vamos a ir a la finca. Esa va a ser nuestra oficina los sábados en la tarde o los domingos en la mañana como familia nos vamos a reunir o vamos a sacar los terceros viernes de cada mes, ¿verdad? Es decir, poner una fecha en las que nos pongamos de acuerdo todos. Preparar y compartir la información, tener una agenda, tener los documentos necesarios. Bueno, ese día vamos a también analizar los datos del SICAL. El último reporte que me dejó el técnico de la Unidad de Gestión Económica, tráigaselo para que lo podamos ver en familia. Es decir, tener que ver, tener que analizar. Tomar las decisiones y asignar responsables. Definitivamente en esas reuniones tenemos que tomar las decisiones de la manera más transparente posible, también poder hablar de qué sí estoy de acuerdo y de qué no estoy de acuerdo y hacer ese seguimiento para la próxima reunión que viene, ¿verdad? Ponernos esas metas en específico. Acá viene un calendario de ejemplo de reuniones familiares. Entonces, no tiene que ser todos los días, no tiene que ser todas las semanas. Puede ser cada 3 meses, cada 4 meses, ok, se vea necesario según los proyectos que tengamos a la mano. Entonces, por ejemplo, aquí les estoy poniendo un ejemplo de un calendario. En enero, bueno, vamos a arrancar el año con una reunión estratégica anual. Vamos a empezar a definir los objetivos de este 2026, del próximo 2027, cuando arranque en enero. ¿Quiénes van a participar? Bueno, la familia y miembros claves de la empresa, los que realmente quieran participar dentro de esta empresa familiar. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Nos volvemos a ver en marzo, 3 meses después. Aquí vamos a hacer una reunión financiera. Vamos a revisar el primer trimestre del año, cómo estuvieron los resultados económicos. Y vamos a tomar decisiones sobre esos resultados económicos. Ok, vamos a revisar. Dice que la técnica de la unidad de gestión económica nos dejó como recomendaciones una evaluación del inventario de medicamentos y me dejó además que tengo que hacer una evaluación de la alimentación de la vaca seca. Ok, ¿por qué me dejó esa recomendación? Así, mira, la vaca seca en estos momentos está gastando muy poco, yo necesito invertir más en el periodo seco de los animales, vamos a llamar a la persona que esta técnica me dejó como recomendación. Ese tipo de reuniones son muy importantes. ¿A quiénes vamos a invitar? Bueno, definitivamente a los responsables del área económica, al que designamos para llevar la información económica. En mayo, una reunión de personas, vamos a evaluar los roles, las responsabilidades, quienes necesitan capacitación. Puede ser que tengamos también la humildad de decir, mira, mamá, papá, ustedes me están designando a mí la parte de crianza de reemplazos, pero verás que yo no me siento con la capacidad para poder hacerme cargo de eso y poder ayudarle al trabajador que está cuidando los reemplazos o evaluarlo a él porque no sé nada de esto. Ah, bueno, vamos a buscar apoyo técnico de quién me puede ayudar a enseñarle a esta persona, pues, a conocer más. Vamos a reunirnos en agosto para seguimiento de lo que ya hicimos en el primer trimestre. En noviembre, una reunión de cierre. Podemos hacer un espacio para dialogar, para ver qué pasó durante el año, para fortalecer ese vínculo. Y aquí podemos invitar a toda la familia. Yo siempre les digo, el hecho de que un hijo no quiera involucrarse en la actividad lechera, ¿verdad? Que en estos momentos es nuestra actividad primordial, no quiere decir que lo excluyamos. Podemos invitarlo una vez al año a la fiesta de la alegría de la finca.
como le dicen en algunos momentos algunos productores cuando hacen la fiesta de final de año, lo invitamos que forme parte de los logros, aunque no esté tan involucrado, aunque él no quiera involucrarse. ¿Por qué? Porque sigue formando parte de ese núcleo familiar. Y buscar la armonía familiar es buscar el éxito de un negocio. Y esto es algo muy importante. Siempre se dice que no llevemos al trabajo las cargas personales y las cargas familiares, pero en psicología está demostrado que esto es imposible. Usted no puede no llevar esa carga familiar y esa carga emocional al trabajo. Si usted está triste, si usted está peleado con su familia, si usted se peleó con su pareja, si usted anda bravo, téngalo por seguro que con quienes se va a desquitar es con las personas del trabajo, porque estás con una carga negativa muy grande. Entonces, mantener una armonía familiar es muy, muy importante. Y aquí entra la parte del respeto. ¿Qué vemos en esta imagen? ¿Qué vemos en esta imagen? Alguien que me diga, porque he hablado yo mucho, alguien que me diga qué se ve en esa Eh, imagen. Se está faltando el respeto, están gritando, están Correcto. haciendo gestiones Frustrado, frustrados. llevando las No cargas. se ve que haya respeto ahí. Correcto, Gerardo. Hay faltas de respeto, se gritan entre ellos, una persona está hasta llorando, ¿verdad? Es decir, tenemos emociones fuertes que no podemos controlar y el respeto es lo menos que podemos perder para poder nosotros alcanzar la armonía. Vamos a tomarnos un café, traigámonos un pancito, no te gusta el café, te traigo un té, no importa. Es decir, sentémonos a conversar. No podemos faltar el respeto, no podemos tener ofensas. Los famosos tonos de sarcasmo, eso lo veo muchas veces en reuniones familiares cuando nos reunimos tal vez a revisar un reporte económico y un hermano le dice al otro, ¿vos qué sabes de esto? No es necesario ese sarcasmo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mella tal vez en algo que la otra persona no es fuerte y nos estamos burlando de eso. ¿Eso qué va a crear? Va a crear que la familia se aleje, va a crear resentimientos y definitivamente va a evitar que nos logremos poner de acuerdo. Tenemos que respetarnos, tenemos que consultar sin cuestionar y mantener siempre el diálogo abierto. ¿Por qué? Porque es la única manera de que podamos tener metas claras para que podamos avanzar. Muy bien, entonces vamos acá después de que hablemos de hablamos de todas estas reuniones, porque es importante reunirnos, es definitivamente el no trabajar por costumbre, a trabajar con planificación. Y esto es muy importante, ese trabajar por costumbre, es que siempre se ha hecho así. En algún momento, el director de nosotros nos contaba una historia que el hijo llega y le pregunta al papá, papá, ¿por qué vos cortas la carne de esa manera y la pones en la parrilla así? Y le dice el papá, mira, no sé, es que tu mamá siempre lo ha hecho así. Entonces el hijo va y le pregunta a la mamá, mamá, ¿vos por qué cortas la carne de esta manera? Y la mamá le dice, ay, mi amor, no sé, es que su abuela siempre lo ha hecho así. Y entonces el hijo de ellos se va y le pregunta a la abuelita y le dice, abuelita, ¿por qué vos cortás la carne así? Entonces la abuela le dice, es que mi mamá en su época tenía una parrilla muy pequeñita que no cabía el pedazo de carne, entonces lo cortábamos para que pudiéramos ponerlo en diferentes pedacitos. Entonces, se había hecho así en generaciones a generaciones para atrás sin saber por qué, no había un por qué, no era necesario ya cortar la carne de esa manera porque ya cabía en la parrilla de manera entera, pero a la abuela no le cabía en el sartén que tenía en esos momentos. Si el nieto no hubiera preguntado a los papás y a su abuela, lo hubiese seguido haciendo así porque siempre se hizo así por costumbre. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar acá. Es que esta persona siempre es la que se dedica a esta tarea porque ella siempre ha sido la dedicada a hacer las compras. Ok. ¿Y será que a esa persona le gusta hacer las compras? Y tal vez hay otra persona que le encanta sentarse a hacer una lista y verificar si llegó bien la cantidad de sacos, si llegó la medicina y el antibiótico que pedimos. Es decir, no trabajemos por costumbre.
aprendamos a trabajar con planificación y que lo que hacemos realmente tenga una prioridad y una asignación de responsables que sepan lo que están haciendo. Y esto es muy, muy importante. Entonces, nosotros hablamos de tener un control. Voy a abrirme acá para un ejemplo práctico de un plan semanal de control que podríamos tener e implementar en la finca. Entonces, los lunes, los lunes vamos a revisar la alimentación del ganado. ¿Quién lo va a hacer? Juan va a ser el responsable. Juan va a revisar si los peones de nuestros colaboradores están realmente dando la cantidad de mineral que indicó el ingeniero. Entonces yo voy a ir y voy a revisar y me voy a sentar. ¿Están realmente pesando el concentrado de acuerdo a la producción de cada animal? Eso le va a corresponder a Juan. Los martes, María va a hacer el control de producción. Los miércoles, Pedro va a revisar el equipo. Y así sucesivamente, cada uno va a tener sus funciones de acuerdo a sus capacidades. Y esto es muy importante. No es cortar la carne porque siempre lo han hecho así, sino que cada uno sepa por qué está haciendo las cosas y de acuerdo a la capacidad de cada persona. Los sábados, bueno, va a haber una reunión familiar rápida. Puede ser por Teams, puede ser hasta una llamada y la reunión grande ya la hacemos una vez al mes, pero sí comunicarnos todo el tiempo de qué es lo que está haciendo Ana, de qué es lo que está haciendo Pedro, ¿para qué? Hasta para evitar duplicar tareas. Puede ser que Juan pasó por el almacén agroveterinario y compró los parches que hacían falta. Y María al día siguiente pasó y los compró, porque no sabía que Juan ya los había comprado. Ahorita existe el teléfono, un grupo de WhatsApp de poner un mensaje y decir, familia, ya pasé a comprar los parches. Listo, es lo único que hay que poner. ¿Para qué? Para evitar que otra persona pase y los compres. Esa comunicación puede sonar normal, pero les puede evitar a ustedes, cuando ya hay un núcleo familiar involucrado, repetición de tareas, ¿verdad? Esa comunicación constante es importante. Tiene que haber un cambio de mentalidad, definitivamente, tiene que haber un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque necesitamos saber que para cambiar el modelo tradicional lechero a un modelo empresarial realmente, ya bajo todo lo que es la gestión, ¿verdad? Todo lo que implica el gerenciamiento, pues tenemos que empezar a decir, produce y vende, sino que vamos a planificar y a gestionar mi finca. Ya yo no voy a trabajar solo, voy a trabajar con un equipo y tengo que empezar a hacer ese cambio de chip de que ya no solo tomo yo las decisiones, ahora voy a tomar las decisiones con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, ¿verdad? Para llegar a acuerdos. Tradicionalmente no se medía o lo llevábamos en una hoja de papel como la imagen del inicio, ¿verdad? Ya no, ya todo lo estamos midiendo. Tenemos software que nos brindan KPIs, ¿verdad? Que nos brindan herramientas fáciles de medir. Antes reaccionábamos, ahora vamos a anticipar. ¿Por qué? Porque con datos podemos empezar a tomar decisiones más rápido. Antes teníamos un enfoque productivo. Producir, 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 que la vaca me diera 26 litros de leche, dan promedio mis vacas. Ajá, ¿y cuánto te queda de esos 26 kilos de leche? ¿Cuánto dinero? No, ahora es, vamos a llevar a optimizar lo más que se pueda mis costos de producción para que mi finca sea rentable. Vamos a hacer ese cambio de que no es solo producir por producir, sino que va a ser bajo un enfoque económico. Vamos a entendernos, organizarnos, medir indicadores, que esto, como les dije, vamos a hablar de indicadores, si Dios lo permite, en la próxima fecha, gestionar la utilidad, crear reservas, vamos a hablar de reservas también en la próxima, parte de la presentación, y esto nos va a ayudar definitivamente a mejorar nuestros sistemas. Y aquí viene un tema bastante interesante y bonito, digo yo, porque es algo que en las fincas siempre sale el tema a la hora de lo que se llama gestión familiar. ¿Salario sí o no? ¿Me tienen que pagar o no me tienen que pagar? Es que papá a mí no me da nada. Yo lo hago todo por amor. Y aquí definitivamente entra a veces discusiones, ¿verdad? Porque papá dice que yo no merezco un salario en la finca,
porque mamá dice que yo lo tengo que hacer porque es obligación dentro de la finca. Em, y entonces entramos a pensar, ¿será que me quedar en la finca o no me quiero quedar? Porque así me funciona o no me funciona. Vamos entonces a hablar un poquito de esta parte de si salario sí o salario no. Trabajar diferente, recibir diferente. En una empresa familiar lechera, el salario se paga por trabajo, no por ser familia. No por ser el hijo del productor, yo tengo que recibir un salario. Y esto es algo que definitivamente creo que como chicos, los chicos tienen que entender, ¿verdad? De que si yo nada más estoy ahí y no hago nada en la finca, pues estoy recibiendo una mesada, los estoy acostumbrando pues a que no es por trabajo retribuido, ¿verdad? ¿Quiénes van a recibir un salario dentro de la empresa lechera, de esta empresa familiar? Los que trabajan todos los días en la finca son personas que ya se graduaron, tal vez llevaron su carrera o tal vez definitivamente se metieron de lleno dentro de la finca, ¿verdad? Desde el inicio. Y aquí se desarrollaron profesionalmente de manera empírica en la finca y está trabajando todos los días. Esa persona merece un salario, tiene funciones y responsabilidades diarias, aporta valor constante a la empresa y su esfuerzo impacta directamente a los resultados, es decir, él toma decisiones, ella toma decisiones dentro de la finca. Merece un salario por su trabajo y definitivamente incentivos por sus resultados. Si aparte de eso forma parte de la sociedad, tiene que recibir dividendos. ¿Quiénes reciben dividendos? Los que forman parte de la sociedad como tal, porque son socios dentro de la empresa lechera. No realiza trabajo operativo a diario, su aporte es a nivel estratégico y no genera un valor operativo. Es decir, esa persona no va a recibir un salario, solamente va a recibir dividendos según la participación en su empresa. Pero los que sí merecen un salario es esa persona que está ahí todos los días haciendo funciones dentro de la finca. Entonces, definitivamente, si mi hijo está dentro de la empresa lechera, si mi hija me está colaborando ya en la toma de decisiones, está mereciendo un salario al cual yo tengo que sentarme con él y con ella para llegar a un acuerdo de cuánto puede ser ese salario. Porque, ¿qué puede pasar? Puede pasar que si yo no le retribuyo económicamente a esa persona se puede ir. ¿Por qué? Porque no está viendo un crecimiento profesional y económico dentro de la empresa. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que es por trabajar, ¿verdad? Ese salario que vamos a tener, que los dividendos es por ser dueño, por formar parte de la finca. Tener estas dos cositas divididas, ¿verdad? De qué son dividendos y de qué es salario, va a evitar conflictos, no dar claridad en los roles que tienen cada persona dentro de la empresa lechera y va a ser, por supuesto, una empresa muchísimo más sostenible en el tiempo. ¿Verdad? Este, y acá es muy importante algo. La persona que trabaja dentro de la finca, las personas que se involucran directamente dentro de la finca, tienen que tener tareas asignadas dentro de las fincas. Y aquí entra algo importante que se llama LDA. ¿Qué es LDA? No es Liga Deportiva Alajuelense, menos como quedó el campeonato, era muy triste. LDA es una lista de actividades. Es una lista de actividades que tenemos que tener dentro de la empresa lechera. Y vamos a ver, y aquí es algo muy importante, no le vamos a poner a la persona que no le gusta ensuciarse a que llegue a estar siempre cuando el veterinario llega a palpar. ¿Por qué? Porque esa persona no va a ser feliz ahí. Esa persona se va a ir en algún momento. Esa persona es la persona que tal vez es la indicada para encargarse de las compras de los insumos o la que tiene que ser encargada de la parte de llevar los programas y hacer el análisis. Y eso no la hace menos porque no se está ensuciando, ¿verdad? Es que muchas veces un asociado me decía, Katy, es que a mi hija no le gusta venirse a ensuciar aquí a la finca. Y yo le decía a él, ¿y qué sí le gusta? Estar en la computadora metida. Y yo le decía a él, tenés el BAM desactualizado.
no llevas el sical, ¿por qué no aprovechamos de que a ella le encanta esa parte y la involucramos en la finca, en algo que le gusta? Y vas a ver cómo poco a poco va a empezar a tomar decisiones con usted. Hoy por hoy es una finca de las que llevan los mejores datos porque a ella le encanta eso. Llega a todos los seminarios, pregunta, está súper activa en la finca porque encontramos qué era lo que a ella le gustaba, ¿verdad? Y hoy por hoy forma parte de las decisiones que el asociado quería, que él no se sentía apoyado y encontramos cómo hacerla partícipe de las actividades. Es decir, vamos a poner actividades y tareas, perdón, realmente a las características que las personas les gusta, lo que realmente puedan desarrollarse de manera exitosa. Entonces, esto es parte de lo que les digo, cómo hacer una lista de tareas por miembro de una manera eficiente. Eh, y es importante hacer esto, ¿por qué? Porque esas personas que están involucradas saben qué hacer, cuándo hacerlo y para qué hacerlo. Es muy importante que tengamos este norte, ¿verdad? Este norte de definitivamente decir, voy a definir los objetivos. Es parte de los pasos de hacer la lista de tareas eficientes. Tener claro qué queremos, cómo lograrlo en la finca y como familia, identificar las áreas de trabajo principales en las cuales nos vamos a enfocar. Vamos a escribir todas las tareas necesarias. ¿Cuáles son todas las tareas necesarias? Bueno, ok, aquí están las tareas. El ordeño y el chequeo de las vacas, el registro de los datos. Ah, ok, una persona va a ser la encargada del pago de las facturas. ¿Cada cuánto? De manera semanal. ¿Quién lo va a hacer? Mamá. El que se va a encargar de monitorear o de llamar al agrónomo y sentarse con él a ver el plan de fertilización. Ok, el hijo. La hija va a hacer la compra de los insumos y el control del inventario, según lo requiera la finca. Es sentarse y decir cuáles son las tareas de esta empresa que generalmente nos llevan diarios, de manera semanal y de manera mensual, y distribuirlo entre las personas y que esas personas sean responsables de esa tarea. ¿Verdad? Es importante asignar a cada miembro según sus habilidades, definir la frecuencia y revisar esa mejora, ya sea de manera diaria o semanal. Las claves para que esto funcione, una comunicación, como les digo, activa, grupos de WhatsApp, una llamada, nada nos cuesta poner, ya pasé y lo compré, ¿qué hace falta de la finca? ¿Verdad? Que me pasen una lista de compras y que yo lo pueda hacer. La responsabilidad, cada persona asume su rol y lo cumple. Si a mí me pusieron la responsabilidad de llevar el BAM al día, yo pueda tener el BAM al día. Que mi responsabilidad sea enviar el BAM el 10, antes del 10 de cada mes la información, yo lo haga para que nos llegue esa plata adicional que se paga. Es decir, que yo sea responsable de lo que me están dando. Los registros tienen que llevarse, que si soy la encargada de compras pueda tener facturas a mano para poder decir esto fue lo que compré, esto fue lo que gasté, me sobró esto, tener esa transparencia, el respeto. Y lo hablábamos anteriormente, si no hay respeto, se pierde muchísimo el enfoque y se pierde muchísimo, sobre todo, esa unión familiar que necesitamos para poder alcanzar las metas. Y definitivamente una mejora continua, ¿verdad? Porque si logramos, pues, ponernos de acuerdo, vamos a ir mejorando poco a poco. ¿Por qué es importante distribuir las tareas? Bueno, por lo que les decía, definitivamente tiene que haber y esto nos va a definir una mejor productividad, nos va a fortalecer esta toma de decisiones, nos reduce los conflictos y la sobrecarga, porque muchas veces una de las quejas principales de los gerentes lecheros es, a mí me toca todo, ¿verdad? A mí me toca todo. Y pues cuando ya yo logro distribuir las tareas, logro pues recargar a los demás esas sobrecargas que tal vez ese gerente lechero tenía. Aumenta el compromiso y las personas se sienten parte de la empresa y eso es muy, muy importante. Facilita el relevo generacional, el sentirse parte de la empresa, el saber que tengo una responsabilidad, ya me hace a mí formar parte de la lechería. ¿Por qué? Porque ya entonces en ese caso me estoy dando cuenta que sí, que papá, que mamá, que mi abuelo, que mis tíos me están considerando como un relevo generacional para la finca.
¿verdad? Entonces es importante siempre esto. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos? Y aquí vemos de nuevo una familia discutiendo. ¿Por qué? Porque cuando hay una mala distribución de las tareas, definitivamente van a haber discusiones en la familia. Eh, el desgaste familiar, ese desgaste, ese no poderme poner de acuerdo, esa crítica dentro de los miembros de la familia, ¿verdad? Una baja productividad, conflictos que se traen, es que la nuera no se lleva con el yerno y tal vez ni siquiera forman parte del negocio familiar, entonces tratemos de no llevarlos a las reuniones si sabemos que eso va a generar un conflicto, ¿verdad? Es decir, quitemos los elementos que no nos van a ayudar pues a ponernos de acuerdo. Una poca rentabilidad muchas veces nos genera conflictos, pero cuando alcanzamos poca rentabilidad es porque ya algo pasó, porque ya veníamos arrastrando un algo que debemos solucionar. Y definitivamente un fracaso generacional. No viene de la producción en sí los problemas, sino de una mala organización interna. ¿Y esto qué nos genera? Nos genera esto, que papá, mamá, que los hijos ya no se quieran hablar, ya no se quieran ni siquiera poner de acuerdo, ya no nos queremos ni siquiera reunir. ¿Por qué? Porque todos hacen un esfuerzo, pero no llegamos a nada. Se sobrecarga en una sola persona. Las personas pueden dejar las cosas botadas si no están conscientes de la importancia de lo que están haciendo. Y esto es muy importante en el involucrar a las personas. Involucremos a las personas, pero también expliquémosle por qué esa tarea es importante. Si yo tengo a alguien subiendo y bajando un switch y nunca le he dicho por qué es importante subir y bajar ese switch, lo va a hacer de manera monótona, ¿verdad? Entonces, es importante que al asignar las tareas, lo haga yo de una manera en que le explique la importancia de esa tarea. Asignarlas no por costumbre, sino por la habilidad de esa persona. Tenemos que evitar la falta de comunicación, no definir los responsables claros, ¿verdad? Definitivamente. Y tratar sobre todo de mantener esa comunicación de lo que es el seguimiento y la evaluación. No dejemos de evaluar las métricas que nos habíamos puesto en algún momento. ¿Por qué? Porque no profesionalizar la gestión familiar es trabajar apagando incendios. Y estar apagando incendios dentro de una empresa familiar es desgastante. Es desgastante porque no avanzamos, sino que estamos en el día a día sin tener una meta en específico. Y aquí, estimados, es donde entra la parte de indicadores de gestión para podernos